Me llamo Clara, tengo 45 años, y desde hace casi 2 décadas soy ama de casa. Mi vida ha girado en torno a mi esposo, Arturo, y a cuidar de nuestro hogar. A pesar de los años, me he mantenido activa, cada mañana hago ejercicio en casa, una rutina que me ayuda a mantenerme en forma y despejar mi mente. Arturo siempre me ha dicho que me veo increíble para mi edad, aunque últimamente parece demasiado ocupado para notarlo realmente. Nuestra relación no es perfecta. Como cualquier matrimonio, hemos tenido nuestros altibajos, pero nunca había sentido este tipo de vacío. Es como si Arturo estuviera aquí físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar. Sin embargo, jamás pensé que algo tan cotidiano como una ducha podría cambiarlo todo. Fue una tarde como cualquier otra. Arturo había salido a trabajar y yo me había quedado sola en casa con Mateo, su hijo de su primer matrimonio. Mateo tiene 18 años y acaba de entrar a la preparatoria. Es un chico callado, reservado, siempre metido en sus estudios o en su teléfono. Nunca habíamos hablado demasiado, salvo por los saludos o pequeños intercambios de palabras en la mesa. Esa tarde, después de terminar mi rutina de ejercicio, me sentí sudada y cansada, así que decidí tomar una ducha. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché cuando alguien entró a la casa. Había dejado la puerta del baño entreabierta, un descuido que cambiaría todo. Mientras el agua corría por mi cuerpo, escuché un ruido en el pasillo. Pensé que sería Arturo, pero no esperaba que Mateo estuviera en casa tan temprano. Cuando levanté la mirada, ahí estaba él, de pie en la puerta, inmóvil, con una expresión entre sorpresa y confusión. ¿Qué haces aquí?, grité, cubriéndome con las manos mientras el agua seguía cayendo. Mateo no respondió de inmediato. Parecía incapaz de apartar la mirada, como si estuviera congelado en el tiempo. «Perdón, yo no sabía que estabas aquí», balbuceó finalmente, girándose torpemente y saliendo del baño. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una mezcla de vergüenza y enojo, pero también algo más, algo que no quería admitir ni siquiera a mí misma. La forma en que sus ojos me habían recorrido, la intensidad de su mirada, había algo en eso que me hizo sentir viva de una manera que no había sentido en años. Decidí ignorar el incidente y seguir con mi día. Cuando bajé a la cocina más tarde, Mateo estaba sentado en la mesa, comiendo algo y evitando a toda costa cruzar miradas conmigo. «¿No deberías estar en la escuela?», le pregunté, tratando de sonar firme. «Salí temprano», respondió sin levantar la vista. Hubo un silencio incómodo entre nosotros, y entonces lo noté. Su nerviosismo, la forma en que tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Mateo estaba tan afectado como yo por lo que había pasado. A partir de ese día, algo cambió en la dinámica entre nosotros. No era algo evidente, pero estaba ahí, en las miradas furtivas, en los silencios llenos de tensión. Intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, pero cada vez que estábamos solos en la casa, podía sentir su presencia de una manera casi física. Una tarde, mientras hacía ejercicio en la sala, noté que Mateo estaba parado en la entrada, observándome. «¿Necesitas algo?», le pregunté, tratando de sonar casual. «No, nada, solo pasaba por aquí». Se quedó ahí un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente se dio la vuelta y se fue. Esa misma noche, mientras cenábamos en familia, sentí su mirada fija en mí. Arturo hablaba de su trabajo, ajeno a todo, pero yo apenas podía concentrarme. Con el paso de los días, las cosas se volvieron más intensas. Un día, mientras doblaba ropa en mi habitación, Mateo apareció en la puerta. «¿Puedo ayudarte con algo?», pregunté, tratando de mantener la calma. Solo quería disculparme por lo del otro día, en el baño. Su sinceridad me tomó por sorpresa. «No tienes que disculparte, fue un accidente», respondí, aunque ambos sabíamos que había sido más que eso. Mateo dio un paso hacia adentro, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Es solo que,
No puedo sacarlo de mi cabeza, confesó, mirándome a los ojos. Me quedé sin palabras. No sabía cómo responder a eso. Por un lado, quería detenerlo, poner límites claros, pero por otro lado, no podía negar que su atención me hacía sentir deseada de una manera que había olvidado. Mateo, esto no está bien, logré decir finalmente, con más firmeza de la que sentía. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Me quedé ahí, mirándolo, sin saber qué hacer. Finalmente, le pedí que se fuera, y para mi alivio, lo hizo. Pero esa noche, mientras me acostaba junto a Arturo, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Con el tiempo, los límites comenzaron a desdibujarse. Hubo momentos en los que nuestras manos se rozaron accidentalmente, miradas que duraban más de lo debido, silencios llenos de significado. Todo era un juego peligroso, y ambos lo sabíamos, pero ninguno de los dos parecía capaz de detenerlo. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí que alguien se acercaba por detrás. Antes de que pudiera girarme, Mateo estaba ahí, demasiado cerca. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Nada, solo quería verte. Sabía que debía detenerlo, pero algo en su tono, en la forma en que me miraba, me dejó paralizada. Finalmente, di un paso atrás, rompiendo el hechizo. Esto no puede seguir así, Mateo. Soy la esposa de tu padre. Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Esa confesión lo cambió todo. A partir de ese momento, la tensión entre nosotros se volvió insoportable. Cada interacción estaba cargada de emociones contradictorias, deseo, culpa, miedo. Un día, mientras Arturo estaba de viaje por trabajo, Mateo y yo nos quedamos solos en casa. Era una situación que había tratado de evitar a toda costa, pero no había podido escapar. Era viernes por la noche, y Arturo estaba fuera por cuestiones laborales. El silencio en casa era abrumador. Mateo estaba en su habitación, o eso creía yo. Traté de mantenerme ocupada, limpiando la cocina y viendo televisión, pero la ansiedad crecía con cada minuto. Mientras me servía un vaso de agua, escuché pasos detrás de mí. Me giré, y ahí estaba Mateo, apoyado contra el marco de la puerta, observándome. Su presencia llenó la habitación, haciendo que el aire se sintiera pesado. ¿No sales con tus amigos los viernes?, pregunté, tratando de sonar casual. No tenía ganas de salir. Prefiero estar aquí. Sus palabras llevaban un tono implícito, uno que no podía ignorar. No deberías hablar así, respondí, evitando su mirada y volviendo mi atención al vaso en mis manos. ¿Por qué no? Solo digo la verdad. Porque esto no está bien. Soy una mujer casada. Mateo se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre nosotros. Podía sentir su calor, el peso de su mirada. Pero no pareces feliz, dijo, directo, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Esa frase me golpeó. ¿Acaso era tan evidente? Siempre había pensado que, a pesar de mis problemas con Arturo, había sabido mantener una fachada. Pero la sinceridad de Mateo me dejó vulnerable. No tienes idea de lo que dices, contesté, tratando de sonar firme. Entonces dime que no sientes nada cuando estoy cerca, me retó, mirándome directamente a los ojos. Quería negarlo, quería decirle que estaba equivocado, pero las palabras no salían. El silencio entre nosotros se llenó de todo aquello que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Finalmente, rompí el contacto visual y me alejé, dejando el vaso en el fregadero y saliendo de la cocina. La línea difusa. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos como ese. Pequeñas interacciones cargadas de tensión, cada una acercándonos más al borde de algo que no podíamos nombrar. Un día, mientras hacía ejercicio en la sala, Mateo entró y se sentó en el sofá, observándome en silencio. ¿No tienes nada mejor que hacer?, pregunté, sin detener mi rutina.
Tal vez sí, pero esto es más interesante. Rodé los ojos, pero no pude evitar sentir cómo su atención hacía que mi piel se erizara. Terminé mi rutina rápidamente y fui al baño a ducharme, asegurándome de cerrar la puerta con llave esta vez. Pero incluso mientras el agua caía sobre mí, no podía sacarme de la cabeza la forma en que me había mirado. Esa noche, mientras cenábamos, Arturo mencionó que tendría que salir de viaje nuevamente la próxima semana. Sentí una punzada de miedo mezclada con anticipación. Mateo, en cambio, parecía tranquilo, como si supiera exactamente lo que significaba su ausencia. El primer paso. La noche del viaje de Arturo, intenté mantenerme ocupada, pero era imposible ignorar la presencia de Mateo en la casa. Finalmente, mientras leía un libro en la sala, él apareció y se sentó a mi lado. ¿Qué lees?, preguntó, inclinándose hacia mí para mirar la portada. Su cercanía me hizo sentir nerviosa, pero traté de mantener la calma. Solo una novela, nada interesante. Mateo no respondió. En lugar de eso, me miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión. No puedo seguir ignorando esto, Clara, dijo finalmente. ¿Ignorar qué?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Lo que siento por ti. Quería detenerlo, decirle que estaba mal, pero en lugar de eso, lo dejé hablar. Había algo en su sinceridad que me desarmaba, que hacía que todos mis argumentos se desvanecieran. Cuando intenté levantarme, Mateo tomó mi mano. Su toque era suave, pero firme. Dime que me detenga, y lo haré. No dije nada. Mi silencio fue suficiente para que él entendiera lo que yo no podía poner en palabras. Entonces, me besó. El beso fue intenso, lleno de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Por un momento, me permití perderme en él, olvidarme de todo lo que estaba en juego. Pero luego, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Esto no puede pasar, dije, alejándome de él. Pero ya pasó. Sus palabras eran ciertas, pero no podía aceptar lo que significaban. Me levanté y salí de la sala, dejando a Mateo solo. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, dudas, y el recuerdo de su beso. Casi descubiertos. En los días siguientes, las cosas se volvieron más complicadas. Mateo y yo intentamos mantener las distancias, pero la atracción entre nosotros era imposible de ignorar. Una tarde, mientras Arturo estaba en casa, Mateo rozó mi mano accidentalmente mientras pasábamos uno junto al otro en la cocina. Fue un gesto pequeño, pero el riesgo de ser descubiertos lo hizo aún más intenso. Esa noche, Arturo notó que algo estaba diferente. ¿Todo está bien?, pareces distraída, dijo, mirándome con preocupación. Sí, solo estoy cansada, mentí, evitando su mirada. Mateo, que estaba sentado a la mesa, permaneció en silencio, pero podía sentir su mirada fija en mí. El punto de no retorno. Finalmente, llegó el día en que ya no pudimos contenernos. Fue en una tarde lluviosa, cuando Arturo había salido de la ciudad nuevamente. Mateo y yo estábamos solos en casa, y la tensión entre nosotros era insoportable. Nos encontramos en la sala, y esta vez no hubo palabras, solo acciones. La atracción que habíamos estado reprimiendo finalmente se desbordó, y cruzamos la línea que habíamos intentado evitar durante tanto tiempo. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. Habíamos cruzado una línea que no podíamos desdibujar. La culpa se convirtió en un peso constante, un susurro en mi mente que me recordaba lo que estaba en juego. Cada vez que veía a Arturo, sentía que podía leer mi traición en mi rostro. Mateo, en cambio, parecía más relajado. Su juventud le daba una audacia que yo había perdido hacía años. Para él, parecía ser una aventura emocionante, pero para mí era un caos emocional. A pesar de eso, no podíamos alejarnos el uno del otro. Cada mirada, cada roce accidental,
nos arrastraba de nuevo a ese abismo. Un día, mientras doblaba ropa en mi habitación, Mateo entró sin previo aviso. «Esto tiene que parar, Mateo», le dije en voz baja, tratando de sonar convincente. «No quiero que pare», respondió, acercándose a mí. «No entiendes lo que está en juego. Si Arturo nos descubre, no lo hará». Quería creerle, pero sabía que estaba jugando con fuego. El descubrimiento. El momento que tanto temía llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde, Arturo llegó temprano a casa, algo que no hacía nunca. Yo estaba en la sala con Mateo, en una posición demasiado cercana para ser inocente. Cuando escuché la puerta principal abrirse, sentí como la sangre abandonaba mi rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Arturo, su voz cargada de sospecha. «Nada, estábamos hablando», respondí rápidamente, alejándome de Mateo. «¿De qué hablaban?», insistió, mirándonos a ambos con desconfianza. Mateo mantuvo la calma. Le estaba preguntando sobre un ejercicio que vi que hacía en las mañanas. «Quiero ponerme en forma». Arturo pareció aceptar la explicación, pero su mirada se quedó fija en mí por un momento más largo de lo necesario. Esa noche, no pude evitar sentir que las cosas estaban al borde de un colapso. La decisión final. El peso de la culpa y el miedo se volvió insoportable. Sabía que no podía seguir viviendo así. Una noche, mientras Mateo estaba en su habitación, fui a hablar con él. «Esto tiene que terminar, Mateo. No podemos seguir con esto». «¿Por qué?». «Porque tienes miedo de que nos descubran». «Porque es lo correcto». «Estoy casada, Mateo. Esto nunca debió pasar». Mateo no respondió de inmediato. Finalmente, asintió con tristeza. «Si eso es lo que quieres, lo aceptaré». Pero no era lo que quería. Lo amaba, de una manera que no podía admitir ni siquiera a mí misma. Sin embargo, sabía que lo correcto era dejarlo ir. El final inesperado. Una semana después, Arturo me sorprendió con una noticia que me dejó helada. «Voy a llevar a Mateo a vivir con su madre. Creo que será lo mejor para él». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «Él necesita más atención, y creo que yo no puedo dársela. Su madre ha estado pidiendo pasar más tiempo con él, y creo que es lo mejor para todos». No tenía palabras. En el fondo, sabía que esta era la solución que necesitábamos, pero eso no hacía que fuera menos dolorosa. La noche antes de que Mateo se fuera, nos encontramos a solas por última vez. «Supongo que esto es un adiós», dijo, mirándome con tristeza. «Es lo mejor para todos». «¿Para ti también?». No respondí. En lugar de eso, me acerqué y lo abracé, dejando que mis lágrimas hablaran por mí. Cuando Mateo se fue al día siguiente, sentí un vacío que no podía llenar. Arturo nunca supo la verdad, y nuestra relación continuó como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que había cambiado para siempre. La carta. Meses después, mientras limpiaba mi habitación, encontré un sobre escondido entre mis cosas. Era una carta de Mateo. «Clara, sé que esto nunca debió pasar, pero no puedo arrepentirme de haberte amado. Siempre serás una parte de mí, aunque estemos lejos. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Con amor, Mateo». Leí la carta una y otra vez, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que nunca olvidaría lo que habíamos compartido. Y así, la vida continuó. Arturo y yo seguimos adelante, reconstruyendo lo que habíamos perdido, pero una parte de mí siempre llevaría ese secreto, un recuerdo de lo que pudo haber sido y nunca debió ser.